Ribarroja del Turia se encuentra en la Comunidad Valenciana, España, situado en la comarca del Campo del Turia, a 20 kilómetros del centro de la capital de Valencia, y cuenta con una población de 22.000 habitantes. Acueductos, patrimonio cultural del agua. Es muy conocida la red de acueductos y canales que desde la época de los romanos recorrieron el margen derecho del río Turia, abasteciendo las tierras circundantes. El ayuntamiento fue construido por el arquitecto Joaquín Rieta Sister, comenzando la obra en 1925 y construyéndola en 1927. El edificio es de estilo clasicista y constituye uno de los más bellos de la Comunidad Valenciana. Consta de 2 plantas y una torre, con cubierta piramidal de teja rematada. Iglesia parroquial de la Asunción, consagrada en 1797 de estilo neoclásico. La peculiaridad que la caracteriza es que la construcción de sus 2 torres hay más de un siglo de diferencia. Asilo Convento Sagrada Familia. El matrimonio, formado por don Fernando y doña Filomena, que no tuvieron descendencia, decidió donar su palacio con la finalidad de ser convertido en asilo y colegio para los niños necesitados. Esto sucedió en 1892. El castillo es el edificio más antiguo, importante y emblemático de Ribarroja, desde el punto de vista de su origen y evolución histórica. Está declarado bien de interés cultural, inscrito en el Registro del Patrimonio Histórico Español, con la categoría de monumento. El lavadero de Ribarroja del Turia, conocido como Llavador Bel, es el más antiguo y el único que se conserva hoy en día, de los 3 que estuvo el municipio. Está situado en la zona más antigua de la población, en la parte posterior del castillo, junto al barranco de los Moros, donde toma el agua de la acequia del Quinto. Esa Q de calidad para nosotros es un orgullo porque fue el primer municipio valenciano que consiguió esa Q de calidad en el proyecto que lanzó la Consellería de Turismo. Y hemos sido también los segundos en toda España. Eso es un orgullo para Ribarroja. Sí que queremos en esta legislatura poder conseguir la Q de calidad también en el Museo del Castillo, en el MUCA, y seguir potenciando las rutas turísticas que tenemos, tanto de turismo cultural, por ejemplo con la nueva ruta visigoda. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.